Estimado compatriota, las cosas como son. En el Perú nunca ha existido un presidente que ame a su país más que a sus propios intereses personales, familiares o amicales. Y si lo hubo, fue atrapado por los apetitos de la corrupción, que ocurre cuando no se tiene la suficiente valentía y personalidad. El Perú tuvo y aún tiene la riqueza que otros países quisieran. Por ello, hay muchos intentos de querer copiarnos en distintos ámbitos, como en la gastronomía o de forma opuesta, cuando intentan evitar que explotemos minerales que otro país vecino también tiene. Se habla del neoliberalismo, que es la liberación de la economía, pero nuestros políticos nunca han hecho un plan económico en beneficio de nuestro país. Por el contrario, se ha entregado concesiones a quien mejor convenga solo por satisfacer apetitos personales. La corrupción no es algo de ahora, siempre ha existido, pero porque nosotros lo hemos permitido. Los políticos siempre nos han visto la cara con promesas falsas o que nunca cumplen. De parte de los partidos políticos y de sus integrantes, nunca se ha trabajado un plan, una visión del Perú que se proyecte en 50 años o más. Siempre ha sido solo promesas de corto plazo y que nunca terminaron por cumplirse. Los políticos nunca se han preocupado por los 4 grandes pilares de todo Estado, que son salud, educación, seguridad y el fortalecimiento de la economía para el trabajo. Por el contrario, pareciera que siempre han respaldado la pobreza, las grandes brechas de la educación, los graves problemas de salud y la alarmante inseguridad. La verdad duele, pero siempre ha existido una élite política caracterizada porque sus integrantes sean los mismos, aunque con diferente color político. Y ellos viven solo del Estado y quieren mantenerse a toda costa porque si van al sector privado nunca son exitosos. Nacen nuevos partidos y siempre es lo mismo. Se usa a los jóvenes con la promesa de la juventud es el cambio, pero cuando se llega al poder, ¿qué cuota de participación se le da a esa juventud? Ninguna. ¿Y por qué? Por simple apetito de poder. Muchos se preguntarán por qué el Ejecutivo y los políticos en general tienen tantos asesores, nacionales o extranjeros. Y el problema es que esos asesores, o la gran mayoría de ellos, solo analizan los hechos a nivel macro. Si recorrieran las calles día a día, entenderían que la respuesta debe verse desde otro ángulo. Muchas veces nos han dicho que el Estado debe atraer la inversión, pero ¿sabes quién es el mayor inversor y el que da más empleo? Pues es el Estado, a través de las grandes obras públicas. Y si no hay esto, el empleo baja, lo que provoca que no haya consumo y que la economía se frene.
Nunca los gobernantes ni la clase política en general se ha preocupado por quienes ganan el sueldo mínimo o porque éstos logren algún día el sueño de la casa propia. Esa es la triste realidad. Por décadas solo han habido promesas, y esto es básicamente porque nunca se ha tenido una visión de país con proyección a futuro. Nunca ha habido tampoco una preocupación real por las personas de la tercera edad o por aquellos que están abandonados. Y no es que no haya recursos, solo que nunca se ha priorizado a este grupo poblacional. Y se han hecho obras públicas que no resultan útiles, pero que han servido para responder a los apetitos personales de muchos políticos. La izquierda o los radicales del momento tampoco son buenos, ya que los pocos que han llegado al poder nunca han hecho nada. ¿Pero por qué? Pues porque solo son buenos para criticar o dar ideas sin razón o sustento real. Cuando por fin han conseguido el poder, tampoco se han preocupado de construir una visión de país. Algunos de izquierda hablan de promover créditos baratos, olvidando que existe la libre competencia y que algunas financieras cobran el mínimo y otras el máximo establecido por el BCR. Otros políticos de izquierda se jactan de querer hacer la gran reforma laboral. ¿En el Estado se respeta? Pues no. Existe el CAS u otras modalidades. ¿Qué hicieron para cambiar esta situación desde el Congreso las personas de izquierda? La izquierda habla de la reforma tributaria para recuperar lo que no se cobra a las grandes empresas. Pero, ¿acaso ellos mismos comprenden lo que proponen? Evidentemente no. Si una de estas empresas deudoras no está de acuerdo en la primera o segunda instancia administrativa, puede recurrir a una primera, segunda y hasta tercera instancia judicial, porque simplemente así está dispuesto y normado. Entonces, ¿qué están haciendo varios de los congresistas de izquierda para cambiar esto? Nada. ¿Tiene solución? Sí. ¿Cómo? De muchas formas. Por ejemplo, si una de estas empresas que no cumpliera con el pago a la SUNAT, luego de agotado la vía administrativa y antes de que se pretenda recurrir a la instancia judicial, se ponga en favor del Estado una fianza bancaria por el mismo valor de la deuda, como condición para que sea admitida judicialmente. Se habla de masificar el gas. Por un lado, para abaratar la energía y por otro, para que económicamente sea más accesible. Sin embargo, ¿acaso los mismos congresistas de izquierda se han pronunciado o han impulsado iniciativas al respecto? Pues no. Si revisas tu recibo de luz, verificarás que se paga el FOSE, siglas de Fondo de Compensación Social Eléctrica, que justamente surge para ayudar a los más necesitados, familias de menores ingresos, que con frecuencia se encuentran en zonas rurales. Muchos están cansados de la corrupción, como claramente lo demuestran las constantes marchas. Pero, ¿sabes cuál es la solución?
simple. Primero, saber escoger buenos políticos con una vida personal y profesional intachable. Una mancha en cualquiera de estos aspectos debe darnos indicativos de su ética y moral. Segundo, que tenga una visión de país a 50 años y más. ¿De qué nos sirve una persona honorable sin visión a futuro? Y tercero, que exista cadena perpetua para el político que sea corrupto, así sea por un solo. Asimismo, que toda investigación por corrupción alcance al grado familiar y también de amistad, ya que quien entra en política debe entender que está ahí no para servirse a sí mismo o a su familia, sino para servir a todos los peruanos y peruanas. Este 28 de julio hemos escuchado el discurso presidencial ante el Congreso y una vez más otro referéndum se nos viene. Es verdad que el presidente tiene iniciativa legislativa según lo establecido en el artículo 206 de la Constitución peruana, pero ¿pudo ahorrarnos todo este gasto que ello demanda? Sí, ya que está establecido en el artículo 113, inciso 3, que ante la renuncia del presidente y la de su vicepresidente, el presidente del Congreso debe convocar a elecciones inmediatas, artículo 115. Es decir, se van todos, incluyendo los congresistas. Entonces, ¿por qué gastar en un referéndum si ya sabemos que el 99,9% dirá que sí? Ahora hay que analizar este famoso referéndum. Es decir, todos diremos que sí, pero tendrá que darse una ley. Asimismo, hay que analizar si la ley es retroactiva o ultraactiva. Al ser aprobada en el 2019, sería ultraactiva, lo que quiere decir que no alcanzaría a los que fueron elegidos en el 2016. Aquí viene la famosa interpretación auténtica que se hizo en la época de Fujimori. Entonces, ¿qué sería realmente mejor? ¿La renuncia o el referéndum? Si estás de acuerdo con lo indicado, únete a nuestro clamor popular y sé parte del verdadero cambio.